Vamos a conversar con el ingeniero Martín Serrano Cubas, él es presidente del capítulo de Ingeniería Agronómica. Vamos a ver cómo está la campaña agrícola del presente año. Bueno, comenzó el año pasado, por supuesto, 2018-2019, y cómo se proyecta para el 2019-2020. ¿Cuáles son, qué condiciones, las condiciones actuales de la producción, impacto del cambio climático, perspectivas de la agricultura de subsistencia? Vamos a consultarle esto al ingeniero Serrano, cómo es esto de la agricultura de la subsistencia y los programas existentes. Comenzamos entonces con el saludo. Ingeniero Serrano, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos tus radio oyentes, para lo que tú desees, para contestar las preguntas. Bueno, ¿cómo está? ¿En qué condiciones actualmente se encuentra la producción, la agraria, por supuesto? Bueno, producción tenemos. El problema es la rentabilidad en el campo, que de eso depende la subsistencia del productor. Entonces, y ahí sí tenemos que hablar de la política del gobierno, que no hay. Y el 31 de diciembre salió una política de competitividad, y productividad. Pero son solamente letra muerta, porque no dice cómo se va a hacer y involucra a todos los sectores. Bueno, así está el sector en estos momentos. Teniendo en cuenta, ingeniero Serrano, que la agroindustria nacional peruana ha tenido un auge en los últimos tiempos, en los últimos años, ¿podríamos decir que es por sectores, por rubros en los que está teniendo digamos, este impacto positivo? Bueno, en la entrevista pasada les expliqué que la agricultura peruana tiene 4 agriculturas: la agricultura de exportación, la agricultura tradicional, la pequeña agricultura y la agricultura de subsistencia. Entonces, la agricultura de exportación sí se maneja porque son capitales que se vienen de otros sectores y que están desarrollando con fuerte inversión, y los empresarios manejan lo que da el drawback, o sea que el Estado les regresa sus impuestos. Entonces ellos permiten manejarse a un nivel de escala. Entonces esa agricultura está en crecimiento y va a seguir en crecimiento, pero el problema está en la despensa de nosotros, que no es la agricultura de exportación, que es la agricultura tradicional, donde se produce el arroz, donde se produce la papa, donde se producen las menestras, donde se producen las verduras. Ahí está el problema. Sin duda, ingeniero Serrano, es cierto que algunos sectores, como es el caso que estamos mencionando, se sienten pues con mucha satisfacción porque nuestros productos agrícolas se están ganando los mercados internacionales a pulso y en buena hora, ¿no? Porque también es parte de la economía nacional. ¿Y cómo poder llevarla, digamos, a los medianos y pequeños agricultores y llegar, pues, digamos, lograr una producción y una satisfacción también, dividendos económicos para la pequeña y mediana agricultura? El problema es de que cada gobierno que entra hace los lineamientos de política que ellos llaman, y no se respeta una política de Estado, porque para llegar a ese nivel que tú dices tiene que haber un trabajo previo. Entonces ese trabajo no es de 1 ni 2, sino que se ha ido desmontando cosas y se tienen que poner. Aquí, por ejemplo, la agricultura de exportación puede jalar a las otras agriculturas, pero es cosa de política. En el caso que tú me decías, ingeniero, ¿qué cosa es agricultura de subsistencia? La agricultura de subsistencia es, en la época de Velasco se decía el minifundio, quiere decir que es tan chico el predio que solamente te permite cultivar para comer, y tu excedente ya lo vendes.
lo que no es la agricultura, la pequeña agricultura, que ya es un predio más grande, entonces te permite a escala ya vender un poco más. Claro, como no recordar, ¿no? La tierra es para quien la trabaja. Muchos peones de los grandes propietarios pues les asignaban parcelas pequeñas y al momento de decir para quien la trabaja, estuvo la persona ahí, se apropió de ese terreno, pero sin muchos resultados que permitan hacer crecer la agricultura, ¿no? Y el gran capitalista pues simplemente retiró el capital, retiró maquinarias y el pequeño agricultor se quedó sin nada. En la entrevista pasada también te dije que el problema es que en la agricultura no hay paz. ¿Por qué? Porque desde la época de Fujimori se comenzaron a crear condiciones en las cuales los productores perdieron por competencia desleal. Y es lo que pasa hoy en día. La importación le hace competencia desleal a nuestros productores. Entonces ellos, con lo poco que tienen, sus propios recursos los invierten, y si tú bajas el precio, hacen que pierdan y por lo tanto salen del mercado. Pero si ese va a ser el manejo que se tiene desde la época de Fujimori hasta ahorita, no ha cambiado, y hay muchos productores que están con los bancos que se quieren apropiar de sus tierras. Los productores luchan y luchan, pero hubo un fondo que dejó Fujimori de 600 millones, pero eso no ha sido invertido, y tienen pues 25, 30 años los productores en eso, y hoy en día tú vas al campo y no encuentras jóvenes, tú vas a encontrar gente de la tercera edad. Los jóvenes no quieren saber nada con la agricultura. ¿Por qué? Porque no le ven futuro, debido a que no se hace promoción. El Estado no interviene, solamente es reglamentista. Y es reglamentista, y tenemos abogados donde tendrían que haber ingenieros agrónomos o tecnistas o meteorólogos. O tenemos el problema ahorita de que los meteorólogos, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente no quiere que firmen los estudios de impacto ambiental, cuando ellos han sido hace 40 años los primeros en hacer estudios de impacto ambiental. O sea, un abogado iluminado les dijo que tiene que haber carreras transversales. ¿Y qué significa carreras transversales? Entonces, ese es el punto que cualquier persona que se cree iluminado cree. El tema de los programas existentes, ya usted ha dicho, no son beneficiosos para hacer una agricultura de gran escala, una agricultura no solamente para asegurar, vaya lo reiterativo, de la seguridad alimentaria, ingeniero. Bien, en este aspecto ustedes saben que nosotros importamos pues casi todo el trigo, y que consumimos transgénicos ya de 20, 30 años por lo menos. Igual manera, aceites, nosotros casi no producimos aceite, los aceites vienen ya sea de Bolivia, de Brasil o de... Bolivia. Bolivia nos exporta aceite, ¿eh? Claro. Antes Bolivia compraba todo, ¿no? El problema, como te digo, han sido las políticas y los lineamientos, ¿no? Entonces, aquí esas... Y después ya viene, por ejemplo, el Perú produce arroz en costa, sierra y selva, pero importa arroz de Uruguay. De Uruguay, y de Pakistán, de la India, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces ahí tiene que manejarse los aranceles, que son los mecanismos que te da esos tratados de libre comercio pero si tú no conoces qué es un arancel, no conoces manejar la franja de precios, entonces vas a tener la invasión y la competencia desleal que hace el propio Estado a sus productores, desangrándolos y descapitalizándoles, haciéndoles perder su tierra. Siempre es muy importante. Siempre están los intereses de por medio, ¿no? De las grandes transnacionales o de los grandes empresarios que sacan pingües, ganancias de sus compras y la reventa para el mercado nacional, mientras que nuestros productores, bueno, pues que se las vean, ¿no? Sin duda. Ingeniero Martín Serrano, hay otro aspecto que también es importante para poder hablar sobre la producción que cubra las necesidades. Hoy las zonas altoandinas hay una gran producción de, por ejemplo, cuando se dio la producción de papas y se saturó el mercado en un país que necesita comer más, nosotros no entendíamos qué significaba saturar el mercado y prácticamente, se echó a perder las cosechas, ¿no? ¿Qué significa eso? En un país hambriento,
que se satura el mercado. Significa que no se hace... Sobreproducción le llamaron, ¿no? Significa que no se hace planificación, la que haces tú. Si tú tienes un presupuesto, tú sabes que que vas a gastar más en algo, entonces tienes que regularlo, y la regulación se hace con planificación. En este caso, la planificación agraria la tiene que liderar el Ministerio de Agricultura, o sea, el MINAGRI. ¿Por qué? Porque tiene que ser el líder, porque ya que los productores no tienen federaciones fuertes de defensa ni de manejo nacional a esa escala, claro, con la Junta de Usuarios se hacía, o sea, y se hace el plan de cultivo y riego, pero el plan de cultivo y riego no se cumple. Entonces el ministerio tiene que regular y tiene que liderar, más que todo liderar, que se vea que el ministro pues lidera la producción, lidera la regulación, pero no se ve, lamentablemente. Bien, y hay otro tema que también podemos señalar, ingeniero Martín Serrano, que es claro, hablamos de una regulación de productos agrarios, no solamente para el consumo interno. Hay zonas, por ejemplo, la anemia está golpeando a un sector de la población, y uno dice, bueno, ¿qué ocurre? Anemia en un país que tiene una gran variedad de producción. Bueno, ahí también ya es el desconocimiento de cómo alimentarse. Lamentablemente, hoy en día nos damos cuenta que nos alimentamos mal y hasta atentamos con nosotros mismos a suicidarnos, porque el azúcar te produce diabetes, después te produce cáncer. Entonces hay que saber que la alimentación ahorita tiene que ser a base de vegetales, a base de frutas y a base de agua. Lo demás te va a envenenar. Y en el caso de la anemia, como tú me dices, acá tenemos la hemoglobina, ¿quién la tiene? La sangre. Tú tienes que consumir sangre. Entonces, ¿qué tienes que consumir? En este caso, pues, ya sea de pollo, ya sea de animales menores, o como hacían los antiguos, ¿no? Que iban a los camales y bebían la sangre del toro, ¿no? Así es. Claro, pero parece que la propaganda es tan fuerte que prácticamente desplaza nuestros alimentos ancestrales. Bueno, preocupación, ¿no, ingeniero Serrano? Preocupación en todos los aspectos, y ahí está siempre un ingeniero para poner la voz de alerta y decir cuidado, en el sector agrícola, cuidado, estamos trabajando o planificando muy mal la agricultura y solamente hay un sector que puede beneficiarse, pero la agricultura de subsistencia no debería estar, sino entrar en una tecnificación y preparar a los agricultores y decir vamos a hacer más rentable la agricultura. Bueno, antes, como escuché al ingeniero Guamán, también el CIAS, el capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia, tiene a los meteorólogos, y los meteorólogos son los únicos que ahorita conocen impacto ambiental, y los gases que está emanando eso van a ir a otra zona, y los únicos que pueden predecir con los vientos son ellos. Pero hoy en día el MINAM no acepta su firma para que hagan estudio de impacto ambiental a partir de este año. Y porque un iluminado dijo que no están dentro de las carreras transversales. ¿Y qué significa carrera transversal? Eso está ocasionando cuando hay improvisación, cuando cualquier iluminado que no conoce hace eso. Igualito pasa en agricultura, con la agricultura de subsistencia. Cualquiera no puede estar manejando eso, tiene que ser preparado, y para eso el Estado produce los ingenieros agrónomos y no abogados. Entonces, hoy en día más son abogados que ingenieros en el Ministerio de Agricultura, ¿no puede ser? Sí, es que los abogados están ahí para defender los errores de los que desconocen, pues, y no llaman a los técnicos, a los expertos, a los ingenieros, pues, ¿no? O si no, te ponen un economista. ¿Un economista qué hace? Hace la teoría. Pero en el campo no hay tiempo a la teoría, en el campo todo es práctica. Si usted va a sembrar, tiene que saber cómo arar, tiene que saber cómo poner la semilla. Y ahí no hay fallas. Y conocer el clima en el momento que va a depositar esa semilla en el suelo, ¿no? Exactamente, porque hay una trilogía. Esa trilogía es el agua, el clima y el suelo. Y ahí comienza la producción.
Ingeniero Martín Serrano Cubas, siempre es gratísimo hablar con usted, conversar con usted sobre lo que es lo principal en la mesa, ¿no? La producción, que casi en su totalidad viene de la producción agraria nuestra, ¿no? Por eso es el orgullo que tenemos de la gran gastronomía que tenemos a nivel de, no solamente nuestra, sino para exportar, pero que viene de la gran variedad de nuestros productos que tenemos en el campo y que no los aprovechamos de una forma en donde se busque mercados internacionales, ¿no? Bueno, prácticamente la creación, nuestro Señor nos ha dado pues una gran diversidad, comenzando desde los climas. Aquí, de los 120 climas, en el Perú tienes un poco más de 80. 80, sí. Entonces ya desde ahí ya tienes eso. Entonces tú vas a tener una gran variedad de productos y para tener una rica dieta sana, o sea, productos vegetales a gran escala. Así es, y definitivamente. Vamos a continuar. Entonces, hay algo que siempre, cuando usted señala, ingeniero Martín Serrano, cuando usted señala de que el peruano no se sabe alimentar, teniendo al alcance de su mano la gran cantidad de productos ricos en carbohidratos, ricos en alimentación, la anemia no debería existir en nuestro país, definitivamente. Y uno dice, ¿por qué nuestra población no sabe alimentarse? Bien, tú debes recordar, ¿no?, al gran Popeye. El gran Popeye comía espinacas y la espinaca es puro fierro. Sí. Entonces, ahí está, o sea, tenemos que comer cosas verdes. Ahí también está el fierro. Y tenemos gran cantidad de producción en ello, ¿no? Por eso. Pero si a todo ello, ingeniero Serrano, le agregamos la gaseosa, que la propaganda la tenemos hasta en las estrellas mundiales del fútbol, las gaseosas, que es terriblemente dañino, las grandes hamburguesas que se muestran apetitosas. ¿Por qué tenemos tanta población cuando uno recorre las zonas de nuestra ciudad? ¿Por qué tenemos tanta gente obesa, ingeniero Serrano? Y que se muestran orgullosas por su gordura, ¿no? Bueno, te voy a decir que eso también viene de la cultura peruana. Si tú ves algunos huacos, hay obesos, pero en esa época de repente no se sabía que la obesidad es una enfermedad y eso te lleva a que puedas perder la vida. Hoy en día, ya con los avances que tenemos en lo que es la cultura de la alimentación, se ve que ya tú tienes que ser prácticamente lo más vegetariano posible. ¿Por qué? Porque los procesados tienen muchos elementos que son cancerígenos. Entonces, aparte de eso, que también lo sano es lo vegetal, frutas, verduras, agua. El resto te va a producir desventajas, efectos secundarios, ¿no? Aprendamos a alimentarnos. Tenemos la gran variedad nosotros de riquísimos productos de nuestras chacras, de nuestros campos agrícolas, y que por eso tenemos una gastronomía tan deliciosa, ¿no? Y que nos puede ayudar a tener una buena alimentación. Ingeniero Serrano, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin duda, cuando uno ve la lista de platos que tenemos, son muchos para no engordar, sino simplemente alimentar. Hay que llevarse la comida a la boca no para engordar, sino para alimentarse. Mira, aquí en el Perú tenemos, sin ir muy lejos, en cualquier zona, sea Arequipa o sea el norte, un plato para cada día. El lunes se come tal cosa, el martes tal cosa. Y todo eso hecho a base de la producción sana, o sea, con solamente lo que es los vegetales con los alimentos, ¿no? Con los que criamos, ¿no? Y en Perú la gastronomía pues es parte, representa nuestra biodiversidad. Así es, ingeniero Serrano, gracias por estar en Palabra de Ingeniero, el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias a ti. Buen fin de semana.